Acabamos de ganar completamente la acción. Un pequeño resto huye. Nuestra caballería lo persigue hasta concluirlo. La patria es libre. ¿Quién dijo esto? El libertador José de San Martín el 5 de abril de 1818, después de la batalla de Maipú. ¿Por qué recurrimos a esta cita? Porque es de alguna forma un hito histórico que siembra la relación entre Chile y Argentina. Y en esta tarde santiaguina de calor, en enero, tenemos el privilegio, el gusto, el honor de tener nada más y nada menos que al nuevo embajador de la República Argentina en nuestro país, en Chile, Jorge Furí. ¿Lo pronuncié bien, embajador? Si no me reta. ¿Cómo estás? Muy No, buenas tardes. Bien. buenas tardes, ¿Bien? me presentó muy bien. Me parece que quedé un poco extrapolado, no estoy jamás al nivel del Libertador, pero en todo caso, gracias por iniciar su referencia a mí con el Libertador San Martín. Ya, y el apellido lo pronuncié bien, Furí. Fori, efectivamente, así se pronuncia. Perfecto. Jorge Furí, Jorge Marcelo Furí. Bienvenido a Manos Libres aquí en el Pensador.io. Debe ser una de las primeras entrevistas que da nuestro país, embajador, me imagino, ¿no? Así es, la primera entrevista. Lo que le voy a tener que pedir es que hable un poquitito más pausado, porque todavía no tengo el oído acostumbrado a la velocidad chilena. Ese es lo malo que tenemos los chilenos, que hablamos demasiado rápido y no nos entienden en todo el continente. Ahí tiene usted toda la razón. Bueno, abogado y diplomático Jorge Marcelo Furí. Tuvo de profesor al Papa Francisco cuando era A Jorge ver, la Bergoglio. historia Ese. correcta es cuando yo era alumno en el Colegio Inmaculada, además de ser el entonces padre Jorge Bergoglio, el profesor de religión que daba en el primero, segundo y tercer año, no sé cómo decir, la costumbre, la mecánica era que los diferentes alumnos eran asignados a uno de los, como decíamos nosotros, a uno de los curas de la congregación jesuita que manejaba el colegio, que funcionaban en una suerte de padrinazgo espiritual de un grupito de alumnos, y él en determinadas horas de las clases sacaba, todos lo hacían igual, sacaban a los alumnos de una clase de matemáticas o de lo que fuera y se caminaba con él y se hablaba, y era una forma que ellos pudieran conocernos de manera un poco más directa y saber de las preocupaciones que tenían. Y en el grupo que él tenía asignado Bergoglio estaba Perfecto, Jorge Porí, su servidor. perfecto. Él lo tenía muy presente a esto, es un hombre de una prodigiosa, pero absolutamente prodigiosa memoria, y en oportunidad de haber visitado a su santidad, el cardenal Bergoglio, en el Vaticano, cuando iniciamos los saludos, él me recordó algunas características de mi vida como estudiante del secundario. Claro, le cobró algunas cuentas a lo mejor del comportamiento de cuando uno es niño, ¿no? No, me recordó que era muy conservador y Ya. petizo igual. Muy bien. Y bueno, el currículum de Jorge Furí es inmenso, no vamos a perder mucho tiempo en leerlo porque es extensísimo. Ha estado en muchos países, estuvo en Chile también, estuvo en Venezuela, en Jamaica, en Trinidad y Tobago, ha estado en la Cancillería Argentina muchas veces, fue director del Mercosur, habla inglés, portugués, francés, italiano, rumanio, porque estuvo en Rumania también, pero en Portugal, en Francia. Ha sido un destacado representante de la República Argentina en varias partes del mundo, por cierto. Y queremos comenzar esta conversación, embajador Furí, aquí en Manos Libres, en El Pensador, que abogamos por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, preguntándole por algunas declaraciones que usted hizo el otro día y que causaron cierta controversia entre algunas personas en Chile. Quiero aprovechar de decir que su nombramiento, me imagino que lo sabe, ha sido muy bien recibido por todos los sectores políticos en un clima político chileno tan polarizado y fragmentado. Su designación, su nombramiento fue aplaudido por todo el abanico político. Pero usted habló que había ciertas descoordinaciones en el plazo fronterizo. Se dijo en la prensa que usted había dicho que las relaciones entre Chile y Argentina eran en su momento un desastre y que se lo iba a decir al presidente Boric cuando pudiera estar con él. Quisiéramos que nos cuente un poco de eso que salió en la prensa y cuáles son sus prioridades para estos 4 años de gestión aquí en Santiago de Chile.
A ver, muy importante aclarar que mi frase en la reunión de Mendoza del jueves anterior, no ayer, sino el día, la semana pasada, no fueron que las relaciones bilaterales eran desastrosas, sino que el funcionamiento en el paso de la coordinación bilateral en el paso del Cristo Redentor era desastrosa. No las relaciones bilaterales, que gracias a Dios, teniendo más de alrededor de 5.300 kilómetros de frontera compartida, somos dos países que después de la recuperación de la democracia en ambos, en la década del 70 y 80, viven un creciente marco de integración, entendimiento, sus pueblos se sienten magníficamente unos de un lado y otros del otro. No tiene nada que ver con el hecho de que precisamente el único paso fronterizo más o menos en funcionamiento, porque los otros realmente están aún más reducidos en sus capacidades, y estoy hablando de Jama y Sico, de Agua Negra, de Pehuenche, del paso Zamoré, que más o menos anda, del paso Integración Austral, que sería el que mejor funciona luego a seguir de Cristo Redentor, pero que es un déficit increíble para dos países que comparten tamaño borde fronterizo y que además vivimos los dos en el pleno siglo XXI, terminando el primer cuarto de siglo, y no puede ser que no logremos hacer funcionar eficazmente el cruce, sea para personas o para carga, siendo que no hay ninguna disposición ni nada normativo que restrinja ese paso de alguna manera. Es simplemente el modo en que se concreta la intervención de los organismos de aplicación en frontera que hace que un auto pueda demorar en ciertos momentos del día entre 4 y 6 horas para pasar, y los camiones con carga alrededor de 8 a 12, si no es que es mucho más, y varios días, porque además cuando esto pasa, en fronteras, se dificulta la circulación, se hace mucho más posible que haya accidentes carreteros, todo un universo de algo que parece salido del pasado, no del momento en que estamos viviendo. A esto me referí cuando dije es desastrosa la relación de los dos países en los pasos de frontera. Perfecto, embajador, es muy bien que lo aclare, ¿ah? Porque con toda esta vorágine de noticias falsas, a veces de mala intención, se desvirtúan las cosas, ¿no es cierto? Estamos Así con es. el embajador, nuevo embajador de Argentina en nuestro país, designado por el presidente Javier Milei. Miguel Mendoza lo va a saludar, embajador. ¿Cómo está, embajador? Mire, relacionado con lo mismo, el gobierno actual del presidente Gabriel Milei va a reactivar el proyecto del tren trasandino que lleva durmiendo alrededor de ya más de 27 años. A ver, todo lo que pueda ser favorable a la integración es algo que siempre está bajo consideración, pero no es, desde el punto de vista de Argentina, lo prioritario, toda vez que tenemos dificultades de recursos por el hecho de que la economía no tiene todo el andamiento que querríamos, acumulado por varias décadas, pero agravado en los 4 años últimos del gobierno anterior, que concluyó en diciembre, y ahora, frente a esta circunstancia, el presidente de la República, Javier Milei, trata de encaminar, como economista que es, los recursos disponibles para los proyectos prioritarios, y este, aunque valioso, no está prioritario, siendo que siempre desde algún sector de Mendoza esto es una pregunta porque tiene que ver con digamos, su progreso y desarrollo provincial y su vinculación con un país como Chile. Legítima la pregunta, pero también tener en cuenta que tenemos en claro que el gobierno nacional tiene otras prioridades mucho más inminentes, y dentro de las prioridades de vinculación y transporte, acabamos de hablar con el colega Gutiérrez de que ni siquiera logramos hacer andar bien el cruce fronterizo terrestre de camiones y vehículos por un paso que, como él mismo citó, ya lo usó San Martín prácticamente 2 siglos atrás.
Exactamente, exactamente, sí. Bueno, y hay que recordar también esta frase famosa de Javier Milei, que ya se ha convertido en meme en todo el mundo: no hay plata. O sea, a lo mejor quizá embajador con una alianza público-privada como la que quiere también representar en Argentina a Milei, tal vez se podría, en una de esas, eh, reactivar ese proyecto. Yo le quería Perdóneme un recordar comentario, permítame un comentario. Muy bueno la idea de poder tener una alianza público-privada, la participación del capital privado, pero siempre termina que el Estado tiene que poner una cantidad de recursos y no pocas experiencias han indicado que el que se queda con la cuenta final es el Estado. Entonces, la prudencia del gobernante frente a esto no es fuera de lugar. cuáles son sus prioridades, las que tiene en su cabeza para estos 4 años de gestión, embajador, entendiendo las estrecheces económicas, a lo mejor fomentar el intercambio comercial, que está en 1.600 millones. Un embajador, y en particular los embajadores en los países limítrofes o en los países de gran relevancia política o económica, van con un mandato que dice: vos vas por 4 años. Esto no nos lo dio un cheque que extendió la población por una elección. Somos designaciones del presidente de la nación a partir de sugerencias hechas por él o la canciller, como en este caso, y duramos en función de que cumplamos con objetivos y que estemos a satisfacción tanto del gobierno nacional que me envía a Chile, como que los chilenos, ante quienes estoy acreditado, encuentren que estoy haciendo un trabajo que es positivo para el relacionamiento bilateral. Sin tener un mandato de tiempo estipulado, mi trabajo por el tiempo que permanezca acá es, obviamente, afinar, asegurar, reforzar la integración en todos los planos entre argentinos y chilenos, a comenzar por la integración física. Obviamente Argentina, como tal, por la situación de su economía, está sumamente interesada en poder promover su comercio y sus exportaciones, no solo a Chile, sino a otros países de la región, pero Chile tiene una condición muy relevante, que es el hecho que Chile tiene la costa Pacífico y tiene la accesibilidad bastante cercana para Argentina, para desde los puertos de Chile salir a los mercados más dinámicos de este momento, como lo son sin duda China, que es un gran comprador de productos argentinos, pero que salen por puertos de la hidrovía Paraná, Paraguay, Río de la Plata, y luego dan la vuelta por el estrecho de Magallanes, van vía Europa, pero con una buena fluidez de transporte y de paso de carga, podrían salir por puertos de Mendoza, por puertos de la zona, perdón, por puertos que están aledaños a Mendoza, puertos que están cercanos, como en la zona norte, Coquimbo, ¿verdad? Todo está como para ser más competitivos por disminución de costos y expeditividad desde los puertos de Chile hacia destinos en el Pacífico. Perfecto, hay un tema de gestión en realidad, entonces, recursos y también gestión, la forma de hacerlo, el modelo de hacer las cosas. Y si hablamos de recursos, hay que hacer las menciones publicitarias que financian los programas por embajador. Por Y favor. bueno, y lo tengo que hacer. Si el programa, si el tribunal le ordenó que publique una citación, una posesión efectiva, de abogado sabe eso, el extravío de un cheque, un remate, publique en www.elpensador.io/lex. Es mucho más rápido, mucho más barato, mucho más eficiente y también más efectivo. Avisos legales en elpensador.io/lex. Embajador, quiero hacerle la siguiente pregunta para después darle el pase a Miguel para que le pregunte otras cosas tranquilo. Indudablemente uno de los problemas más grandes que tiene Latinoamérica en este momento es la inmigración ilegal, eh, y el narcotráfico. Chile está sufriendo muchísimo con eso. Bueno, Ecuador, toda la línea como del Pacífico. Hay ciertas diferencias con el Atlántico, tal vez. Usted me dirá qué está pasando en Argentina, Uruguay, en Uruguay, Paraguay y Brasil. El otro día la ministra Bullrich dijo una frase que yo encuentro que no es muy acertada, pero puedo entender que quizás se confundió cuando dijo que Chile, que la mayor cantidad de droga que llegaba a Argentina provenía de Chile. No le voy a poner en el problema de usted responder por una colega, pero me parece que no es aceptado. La mayor cantidad de droga argentina entra por otros lados, no por Chile. Pero Chile sigue siendo también, al mismo tiempo, un gran exportador de droga en los que nos convertimos. Tenemos el Tren de Aragua, tenemos los gallegos, ahora se habla de los hijos de Dios. Estamos invadidos por una corriente de crimen, de sangre, de todos los días tener secuestros, decapitaciones, en fin.
Usted con la experiencia que tiene, embajador Furí, ¿qué soluciones prevé? ¿Una mayor coordinación, invocar grupos de interdependencia entre los países, revivir algunos grupos que quizás quedaron en el pasado? Porque de otra manera no se puede, no se puede enfrentar. Ahora, con lo que pasó en Ecuador, hay una inmigración hacia acá. En fin, está afectando a todo el continente. A ver, sin duda el narcotráfico en la región, y ya no hablo de la región norte de América del Sur, que se ha movilizado el narcotráfico, como usted lo menciona, más hacia el sur y nos está afectando realmente de manera impactante y tenemos que tener labores de coordinación para poder hacer una lucha que sea eficaz. Esa coordinación tiene que ser entre las autoridades gubernamentales dedicadas a la lucha contra el narcotráfico, requerir la concertación de esa tarea entre organismos o ministerios de seguridad, participación de los cuerpos de cada país que se dedican al control y al combate al narcotráfico, pero este es un tema de la agenda internacional. Yo estuve participando la semana pasada en reuniones de transporte y este era un tema que estaba como uno de los ítems en donde las diversas delegaciones hicieron manifestaciones de preocupación por la afectación que podía tener en el transporte, sobre todo de carga, la presencia de elementos que estuvieran vinculados al narcotráfico, que pusieran carga oculta, una cantidad de factores que pueden darse. Hoy he estado en una reunión aquí en Chile que tiene que ver con otro tipo de temas y sin embargo también apareció el tema del narcotráfico en nuestra región. El caso que usted menciona no es que lo que se dijo con Patricia Bulls, que dijo una frase completamente diferente de la que reflejó en los medios de prensa. Ah, La verdad perfecto. que ha habido preocupación en distintas autoridades argentinas y obviamente con la autoridad nacional, que es el Ministerio de Seguridad, que se dedica al combate al narcotráfico, con una operatoria importante que se dio entre Chile y Argentina, pero fue un hecho que se dio entre Chile y Argentina, así como tenemos otros que se dan entre Brasil, Argentina, o Paraguay, Argentina. Todos los países estamos alertas, trabajando y viendo que esto no afecta, porque además no nos olvidemos que en las sociedades en general se ha institucionalizado cierta tolerancia con el consumo de drogas. Y esta tolerancia, que empieza con drogas más leves, en algunos momentos deriva para drogas de mayor impacto y no solo de consumo que se generaliza, sino que genera un mercado que tiene atractividad económica para estos grupos ilegales o estas formaciones que usted mencionó, varias de ellas, que ya no actúan como en el pasado. Se decía que si era un problema de narcotráfico era más al norte de América del Sur, ahora están en todos nuestros países. Así es, seguimos en manos libres en el pensador.io con el embajador Furí, embajador argentino en nuestro país, recientemente asumido y formalizado, hace muy poquito oficializado. Aquí en Chile, formalizarse ya se dice cuando una persona va a la justicia, oficializado, mejor dicho. Entendemos que va a Argentina y ahora vuelve el próximo mes, Miguel. Mire, embajador, con la pregunta de Mario, obviamente que ya habló del Tren de Aragua, pero ¿qué hacemos con Venezuela? Porque en este momento estas inmigraciones ilegales que conlleva con narcotráfico, con trata de personas, con crimen organizado, ¿qué hacemos con Venezuela para que asuma las responsabilidades y además coopere para que esto se termine en la región? ¿Qué opina de eso, embajador? A ver, yo para Venezuela, país que fue el primero de mis destinos diplomáticos en una década bastante lejos ya, hace más de 40 años, con una Venezuela que era económicamente muy próspera por el boom petrolero de aquellos años. Lo más importante es que los venezolanos recuperen la capacidad de poder vivir en democracia, en libertad y con pleno respeto de sus derechos civiles, democráticos, políticos, económicos y de los derechos humanos en general. Hoy Venezuela, en el régimen que está actualmente, los venezolanos enfrentan
enormes limitaciones y dificultades que se traducen también en la vida política, que va a tener que tener un proceso eleccionario, y es muy importante que ese proceso eleccionario se desarrolle con la mayor plenitud o libertad posible para que el gobierno que resulte elegido tengamos certeza, los venezolanos y los pueblos amigos de Venezuela, de la legitimidad plena de ese gobierno. Después habrá que trabajar para enderezar aquello que pudiera estar de algún modo muy afectado, sobre todo en el plano económico y social. Pero Venezuela es un país que tiene riquezas, riquezas naturales, no solo el petróleo, minerales, tiene recursos de pesca, tiene una gran agricultura, tiene posibilidades turísticas impresionantes. Por lo tanto, Venezuela tiene, hay veces que los países de los que nosotros hablamos o nos preocupamos tienen dificultades en su virtualidad hacia adelante. No es el caso de Venezuela. Si se ordenan ciertos factores, Venezuela tiene condiciones para ser una nación próspera. Y esto es lo que deseamos todos los países de América del Sur, y me imagino que otras naciones. Pero lo importante para trabajar con Venezuela es que recuperen la plenitud de la libertad, de sus derechos en todos los órdenes, desde lo político, lo económico, lo social y los derechos humanos. Embajador, en ese sentido, ¿qué pasa si no se restablece la democracia, que es un temor? Ahora hay una especie de acuerdo, el acuerdo de Barbados, digamos, entre la oposición, está metido el gobierno de Estados Unidos. Usted dice primero que se recupera la democracia, pero ¿qué pasa si no se recupera la democracia? ¿Hay alguna A ver, forma desde el punto de vista, desde el punto de vista diplomático en que los otros países pudieran, presionar para recuperar la democracia? No sé. creo que todos los países trabajamos en ese sentido, la participación de los países o los gobiernos, los diferentes gobiernos de nuestros países en los organismos multilaterales, en otros foros de concertación, en reuniones de diálogo multilateral, es empujar para que Venezuela recupere su democracia. Esperemos que esto ocurra, no seamos definitorios en decir no va a ocurrir, esperemos, trabajemos y ayudemos a que vuelva. Muy bien, embajador. Miguel, ¿alguna pregunta o entramos al embajador a las secciones? Tenemos unas La pequeñas última secciones. pregunta rápidamente, en materia económica en Argentina, que obviamente es el talón de Aquiles de muchos gobiernos, de por lo menos más de 20 años, con esto de una devaluación que va creciendo y ahora también con una inflación bastante abismante. ¿Cómo ve usted las medidas del presidente Milei que puedan afectar de no tanto choque al pueblo argentino? Porque igual, a pesar de todo, las medidas han sido de choque, pero también ha habido una mala gestión de los gobiernos anteriores en subsidiar la gran mayoría de muchos programas sociales que realmente se hacían mucho gasto de dinero sin ningún efecto económico positivo. A ver, creo que las medidas que ha anunciado el gobierno del presidente Milei y el ministro de Economía Caputo, todas ellas parten del escenario en que ha recibido la economía el gobierno actual luego de los 4 años de gobierno del presidente Fernández, que aunque estaban con el precedente de lo que no funcionaba bien en 20 años, cuando traspasa el gobierno en el 2019 el anterior presidente Macri Fernández, había como un atisbo de ordenamiento que se había logrado consolidar en el 2018, que lamentablemente tuvo ahí un impacto, pero no estaba dado para hacer la acentuación dramática del deterioro económico que ocurrió entre 2019 y 2023, y usted lo puso muy claramente. Cuando se gasta más de lo que se recauda, hay que tener emisión de moneda, y esta emisión de moneda se traduce inmediatamente en una altísima inflación, que es la que estamos sufriendo hoy todos los argentinos. El presidente Milei y su equipo económico trabajan para hacer un ordenamiento que, como todo en la vida, y esto le debe pasar a usted en su casa, de repente le tiene que decir a su señora: no vas a poder gastar en esto, en aquello, en esto, porque nuestros ingresos son mucho menores. Y esto es lo que está ocurriendo. Es duro, sería gubernamentalmente o políticamente altamente simpático decir: no, no, sigan gastando, que no hay problema. Pero sabemos todos
sigan gastando, porque no hay problema, que sí, que hace con la emisión, nos conduce a todos a un abismo individual y colectivo que tenemos que revertir. Que el ajuste, como lo dice el ajuste del cinturón, significa siempre apretar, pero apretar para que podamos mejorar en el lapso de 6 meses, empezar a ver un sentido más positivo para una economía y un país que tiene recursos impresionantes, de todo tipo, recursos naturales, recursos humanos, recursos agrícolas, minerales, tenemos algo en abundancia que empieza a ser escaso en el mundo, que es el agua, tenemos todo a favor climatológicamente, históricamente, en el entendimiento de la nación, tenemos que simplemente aceptar que para gastar hay que trabajar y para gastar hay que trabajar en la medida de lo que se puede y no gastar más allá en lo que no se puede. Es casi como tautológico en términos de economía. Vamos a trabajar y planificar de acuerdo a lo que tenemos. Muy bien, embajador, lo podemos llevar a las secciones. Tenemos secciones para que, ¿sabes lo que pasa? Que queremos que los chilenos lo conozcan mejor y en la faceta un poco más personal, más distendida. Hay una sección, usted tiene que haber visto alguna vez el Chavo del Ocho. Se ha visto, hasta en Rumania se ha visto el Chavo del Ocho, así que Hasta tiene que aquí, haberlo visto. no le Ah, escuché esa última parte. es que le digo que el Chavo del Ocho lo tiene que conocer. En su periplo diplomático, hasta en Rumania, tiene que haberse visto el Chavo A del ver, Ocho no alguna vez. conozco personalmente, pero sé quién es el personaje televisivo, Sí. sin duda. Y había un dicho de él que es el nombre de la sección esta, fue sin querer queriendo. El error que usted ha cometido a nivel profesional, personal, cuando era estudiante, lo que sea, de lo cual se pueda reír ahora, que pueda contarnos así, que fue un aprendizaje o lo que usted quiera narrar, digamos. Yo Sí. creo que se aprende de todo y obviamente me he equivocado innúmeras veces a lo largo de mi vida, pero todas me han dejado alguna enseñanza. Acuérdese, tenga presente, con el acuérdese le quiero decir, tenga presente que siendo petizo en altura, eso Sí. obliga a estudiar el terreno antes de lanzarse, queda como una gimnasia, porque siempre los oponentes o son más altos o tienen más fuerza, y entonces uno se va adecuando en función de eso. Y eso se me ha convertido en una estrategia, llamemos así, de vida. Siempre miro un poquitito, trato de aprender, estoy calladito en un rincón y después me lanzo. Ahora, una vez que me lanzo a fondo. Muy bien. Tenemos otra sección que se llama Plata Perdida, como lo que no le gustó del último tiempo, de los últimos días, del último año, que lo puso triste, lo enojó. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. En Chile la delincuencia nos tiene aburridos y es plata perdida bueno, tener a dirigentes políticos que no hacen nada. El año pasado en Chile tuvimos 38 niños muertos a manos de la delincuencia y el narcotráfico. Hoy llevamos 7 como en 5 semanas, es una cosa brutal. Una cosa así o más personal, como usted quiera, embajador. A ver, he tenido la suerte de no ser sujeto o víctima de la delincuencia, pero coincido plenamente que muchos argentinos, gran parte, están preocupados por el aumento de la inseguridad y que le atribuyen a esto un valor importante y tratan de adecuarse y comportarse y los organismos de seguridad trabajan para combatir la inseguridad reconociendo que no solamente es la delincuencia común, sino que, como lo mencionamos un poco más atrás, hay otros factores, como es ahora el narcotráfico, a quien el clima de desorden social le resulta favorable para operar. Por lo tanto, de algún modo contribuye o deja que ocurran cosas o facilita económicamente ciertas mecánicas porque la inseguridad es un buen caldo de cultivo o un buen escenario para la operación del narcotráfico. Creo que esta es una preocupación compartida por todos, desde el gobierno a los ciudadanos, y usted me menciona en el caso de Chile, pero también lo es en Argentina, lo es en Brasil, lo es en el Uruguay, algunos en mayor grado, algunos con un cierto tipo de delito, pero la seguridad ha pasado a ser en casi todos los países un elemento importante de gestión. Muy bien, embajador. Y la última sección que tiene que es la cosa positiva. Recién nos fuimos a la parte negativa, ahora la cosa positiva se llama Te la compro. Miguel, ¿tiene algún ejemplo para que el embajador lo piense mientras tanto unos segunditos? No, no, la noticia Ya. positiva es que tenemos un gran invitado que es el embajador y así tener buenas relaciones entre países hermanos, que es entre Chile
y Argentina. Yo tengo Sí. una sección, te la compro. La llegada de Ricardo Gareca a la dirección técnica de la selección chilena de la Roja. Usted dirá, embajador, Muy tiene la bien. última palabra en Eh, eso. me va a tener que disculpar porque de fútbol, un Nada. desastre absoluto, absoluto. Mis hermanos que son futboleros a muerte me ven llegar cuando están viendo un partido lejano y me dicen, salí de acá, porque vos decís solamente barbaridades que nadie te entiende. Pero, ya, pero algo positivo que le haya gustado los últimos días, que le haya llenado el alma, que lo haya hecho sonreír, no sé, a lo mejor alguna comida chilena que le guste, no tengo idea, pues. A ver, yo he llegado a Chile hace 36 horas y me gusta mucho la actitud de los chilenos. Son afectivos en el fondo y reciben muy bien a los extranjeros. Y a mí, que ya saben que viví acá y algunos que me cruzaron se acuerdan de cuando viví acá, lo hacen con una enorme generosidad. Así que me siento feliz en ese sentido de estar en Chile en un verano caluroso. Les recuerdo una cosa, no me acordaba de Chile con tanto calor. Y me dijeron, Epa. no, esto vino hace 10, 15 años. Cuando yo tuve 30 años atrás, de noche, uno se ponía un abrigo. Ahora No, parece medio caribeño. medio caribeño, estamos con un calor Muy absolutamente inédito y muy fuerte. Buenos Aires no tiene en estos días el calor que ustedes han tenido. Exactamente, exactamente. Embajador, muchísimas gracias. Un placer, Contrario. un honor haberlo tenido aquí en su primera entrevista en nuestro país, en Manos Libres, en El Pensador. Espero que haya pasado un grato momento, que no se haya sentido incómodo, Para ¿no? nada. No me he sentido Qué incómodo bueno. y agradezco la gentileza de las preguntas de ambos lados, que lo aprecio muchísimo. Muchas Perfecto, gracias. embajador. ¿La comida favorita chilena? Me quedé metido con eso, me quedé metido. A ver, la comida chilena era unas cositas que hacían en unas, yo lo llamaba coquillas, que eran como unos mariscos que los ponían con queso arriba, me encantaban. Ya, Pero no macha a recuerdo la Macha a la parmesana, pues. parmesana. ¿cómo? Ma- Machas a la parmesana, eso. macha a la Ya, Me parmesana. encanta. Buenísimo. eso le vamos a tener la próxima vez que nos visite, embajador Jorge Furí. Muchísimas gracias. Vamos a respetar el tiempo porque tratamos de ser diplomáticos también. No siempre lo logramos, pero en esta oportunidad sí. Muchísimas gracias, que esté muy bien y muy bienvenido a nuestro país. Y a Muchísimas todos gracias. ustedes, gracias por la audiencia y nos vemos la próxima semana.